En el corazón de Golpes del Destino late una historia de lucha que va mucho más allá del ring. No se trata solo de la pugna de Maggie Fitzgerald contra sus rivales, ni siquiera de su enfrentamiento con el destino cruel que la espera. Se trata, sobre todo, de su combate contra un sistema, el mundo del boxeo, construido por y para hombres, donde la presencia de una mujer es, desde el inicio, un acto de desafío. Maggie no es recibida con los brazos abiertos. Al contrario, se le cierran puertas, se le dice que es tarde, que no es el lugar adecuado, que debería conformarse con lo que la vida le ha dado. Su sola insistencia en entrenar es vista como una provocación. Esa resistencia inicial de Frankie, que se niega a darle una oportunidad, no es solo el capricho de un entrenador huraño, es el reflejo de una estructura deportiva y social que ha considerado a la mujer como intrusa. El boxeo femenino, durante décadas, fue relegado a espectáculos de feria o a eventos menores, y aún hoy lucha por un reconocimiento pleno. En ese contexto, la aparición de Maggie representa un acto casi revolucionario. Lo único que quiero es una oportunidad, dice ella. Y esa frase contiene todo el peso de su condición. Sabe que, como mujer, no le van a regalar nada. Sabe que tendrá que pelear el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Y, sin embargo, insiste. Ese es su primer combate, mucho antes de subir al ring, demostrar que merece estar ahí. El recorrido de Maggie recuerda al de tantas mujeres que, en distintos campos, han tenido que enfrentar el escepticismo y el desprecio. En la filosofía, pensemos en Simone de Beauvoir, quien afirmaba en El segundo sexo que no se nace mujer, se llega a serlo. Maggie encarna esa sentencia. Se convierte en boxeadora no porque el mundo lo haya dispuesto para ella, sino porque decide abrirse camino en un terreno hostil. Como Antígona, que desafía la ley de los hombres en nombre de la justicia, Maggie desafía las reglas no escritas de un deporte que le dice, esto no es para ti. El gimnasio donde se desarrolla gran parte de la historia es un microcosmos de ese rechazo. Allí, la mayoría de los boxeadores hombres la miran con desdén. Su presencia es vista como una intrusión en un espacio sagrado. Incluso los que no la agreden abiertamente, la ignoran, como si fuera invisible. Y es en ese ambiente donde Maggie muestra su primer rasgo de grandeza, no se deja intimidar. Día tras día, golpea el costal, salta la cuerda, recoge guantes. Como quien reclama un lugar no con discursos, sino con perseverancia silenciosa. La figura de Frankie es clave aquí. Al principio, encarna el prejuicio. Su negativa a entrenarla no es solo personal, es la voz de un mundo que insiste en que las mujeres no pertenecen a ese ring. Pero, al mismo tiempo, Frankie será también quien reconozca su talento y se convierta en su aliado. Ese arco narrativo refleja un cambio más amplio, la lenta transformación de estructuras machistas que, aunque se resisten, terminan por ceder ante la evidencia del talento y la determinación. Lo interesante es que la película no idealiza este proceso. No nos muestra a Maggie triunfando fácilmente ni siendo aceptada de inmediato. Cada paso es un forcejeo contra las barreras invisibles que la rodean. Incluso cuando logra victorias, los aplausos no borran el hecho de que su camino ha sido más arduo que el de sus pares masculinos. En esto, Golpes del Destino se acerca más a una denuncia social que a un relato deportivo convencional. La lucha de Maggie puede ponerse en paralelo con la historia real de tantas boxeadoras que enfrentaron el mismo menosprecio. En los años 90, Christy Martin se convirtió en una de las primeras mujeres en ganar notoriedad en el boxeo profesional, pero lo hizo enfrentando burlas y la percepción de que sus peleas eran un espectáculo curioso y no un deporte legítimo. Como Maggie, Martin tuvo que golpear no solo a sus rivales, sino a los prejuicios. Y como Maggie, pagó un precio alto en el cuerpo y en la vida. Aquí es donde la historia de Golpes del Destino resuena con tanta fuerza. No es una fábula individual, sino un eco de una lucha colectiva. Maggie no representa solo a una boxeadora, sino a todas las mujeres que han tenido que abrirse paso en espacios donde no eran bienvenidas. Su tragedia, entonces, es doble, la de su destino personal y la de una sociedad que no supo darle el reconocimiento que merecía. Cuando Frankie finalmente acepta entrenarla, se da un giro simbólico. No es solo el inicio de su ascenso deportivo, sino también la validación de que la mujer puede ocupar un lugar en un mundo de hombres. Pero ese triunfo inicial no borra la hostilidad del entorno. Maggie tendrá que seguir demostrando, una y otra vez, que pertenece allí. Y en esa repetición está la esencia de su heroísmo, no en la facilidad de sus victorias, sino en la obstinación de seguir adelante cuando todo a su alrededor la invita a desistir. Simone Weil escribió que la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Frankie, al fin, le presta atención. Y al hacerlo, reconoce en Maggie algo que había negado al inicio: la grandeza no tiene género. El boxeo, como la vida,
puede estar marcado por estructuras injustas, pero el talento y la dignidad se abren camino incluso en las condiciones más adversas. El ascenso de Maggie en el ring no es solo deportivo, es un acto de reivindicación. Cada victoria que obtiene lleva consigo un doble significado. Por un lado, demuestra su capacidad técnica y su fuerza física. Por otro, rompe un estereotipo profundamente arraigado, la idea de que el cuerpo de la mujer es frágil, incapaz de resistir la brutalidad del boxeo. El impacto de sus golpes no solo derriba rivales, sino prejuicios. Lo interesante es cómo la película muestra que su estilo de pelea está impregnado de la misma obstinación con la que vive. Maggie no es un prodigio natural como otros boxeadores. No tiene el don innato de un elegido. Lo que la define es su disciplina. Sus entrenamientos son agotadores, repetitivos, monótonos. Su fuerza surge de la constancia, y eso la convierte en un símbolo aún más poderoso. No se trata de un talento exclusivo, sino de la capacidad de perseverar incluso cuando el mundo entero te dice que no puedes. En este punto, Golpes del Destino se conecta con un debate más amplio, el de la mujer frente a la cultura del sacrificio. Durante siglos, se le ha exigido a la mujer un sacrificio silencioso en el ámbito doméstico: cuidar, sostener, renunciar. Maggie subvierte ese mandato, lleva ese sacrificio al ring, lo convierte en una disciplina visible, violenta, pública. Donde la sociedad esperaba sumisión, ella ofrece combate. Donde se esperaba discreción, ella muestra puños envueltos en sangre y sudor. La narrativa deportiva suele glorificar la resiliencia masculina, pero en el caso de Maggie la resiliencia tiene un matiz diferente: es resistencia contra una doble opresión. No solo pelea contra sus rivales, sino contra el prejuicio que minimiza cada una de sus victorias. Cuando un hombre gana, se celebra su talento. Cuando Maggie gana, se subraya la excepción: para ser mujer, pelea bien. Esa diferencia en el reconocimiento revela la profundidad del machismo que la rodea. Podemos conectar aquí con Judith Butler, quien en El género en disputa afirma que el género no es una esencia, sino una construcción social. Maggie encarna la disputa de esa construcción. Su cuerpo femenino, al resistir y dominar en un espacio de violencia reglada, cuestiona las categorías que asocian lo femenino con la debilidad. Cada vez que sube al ring, está performando un género distinto. Está mostrando que ser mujer no significa ser débil, que la feminidad no está reñida con la fuerza. Uno de los momentos más simbólicos de la película ocurre cuando Maggie comienza a ganar peleas importantes y la prensa empieza a hablar de ella. En lugar de celebrarla con el mismo fervor que a los hombres, muchas voces la tratan como curiosidad. Su ascenso es un espectáculo, no una prueba de que las mujeres tienen un lugar legítimo en el boxeo. Esa diferencia refleja un problema histórico: los logros femeninos, incluso cuando son grandiosos, son tratados como anomalías y no como parte del canon. La película no se detiene en discursos explícitos de denuncia, pero la simple presencia de Maggie en ese mundo ya es un grito. Su rostro golpeado, sus labios partidos, sus ojos firmes, son imágenes que rompen con la idea de la mujer como figura delicada, decorativa, pasiva. Su cuerpo herido en el ring es un manifiesto contra la objetivación. No está ahí para ser contemplada, sino para luchar. Y en ese gesto hay una potencia feminista que trasciende el guión. En este sentido, Maggie es heredera de un linaje de mujeres que, en la historia real, han enfrentado la misma lucha. Pensemos en Kathrine Switzer, la primera mujer que corrió oficialmente el maratón de Boston en 1967, a quien intentaron sacar del recorrido a la fuerza porque ese no era lugar para mujeres. Su resistencia abrió la puerta a miles de atletas femeninas en todo el mundo. Maggie, en la ficción, encarna ese mismo espíritu. Cada golpe que lanza es un espacio que abre para las que vendrán detrás. El contraste con su familia también refuerza este simbolismo. Mientras Maggie se deja la vida en el ring, su madre y hermanos permanecen indiferentes o incluso hostiles. Ellos representan la voz de la tradición conservadora que prefiere a la mujer en casa, obedeciendo. Su desprecio por el esfuerzo de Maggie muestra que la opresión no siempre viene de desconocidos, muchas veces es el entorno más cercano el que reprime y limita. Y al no ceder ante esa presión, Maggie reafirma su papel de pionera. El vínculo con Frankie adquiere aquí un matiz más profundo. No es solo un entrenador, es el hombre que, a pesar de sus prejuicios, aprende a ver a Maggie como igual. Ese aprendizaje no es menor, simboliza el proceso por el cual algunos hombres, al enfrentarse a la realidad de la capacidad femenina, deben reconocer la falsedad de sus creencias. En ese reconocimiento hay un gesto de redención, pero también una lección: el feminismo no solo libera a las mujeres, también educa a los hombres. Lo más conmovedor es que Maggie no busca ser bandera de una causa. No se declara feminista, no teoriza sobre género ni escribe manifiestos. Su lucha es más básica y, precisamente por eso, más universal:
quiere pelear. Quiere estar en el ring. Quiere demostrar que puede. Y esa sencillez convierte su historia en símbolo, porque muestra que la reivindicación femenina no siempre necesita discursos rimbombantes, a veces basta con la terquedad de seguir adelante, incluso cuando todo está en contra. La película, en este sentido, ofrece una crítica sutil pero poderosa. Si Maggie hubiera sido hombre, su historia sería narrada como una épica deportiva. Pero como es mujer, su relato adquiere dimensiones de transgresión. Esa diferencia nos obliga a preguntarnos, ¿por qué seguimos considerando anormal que una mujer triunfe en espacios tradicionalmente masculinos? El boxeo de Maggie es, entonces, más que un deporte. Es una metáfora de la lucha diaria de millones de mujeres en oficinas, fábricas, escuelas, hogares, la lucha por ser reconocidas en espacios que históricamente les han negado su lugar. Su tragedia personal resuena porque no es solo suya, sino la de un sistema que aún no sabe valorar plenamente la fuerza de las mujeres. El destino de Maggie Fitzgerald no podía resolverse en un final convencional de triunfo. Su tragedia, como toda gran historia, desnuda las contradicciones de un sistema que nunca terminó de aceptarla. El accidente en la pelea decisiva no solo la priva de su cuerpo como herramienta, sino que pone en evidencia la crueldad de un mundo que, incluso en su hora más alta, le niega la gloria que se había ganado. Ese golpe ilegal que la condena a la tetraplejía es, en el fondo, el recordatorio brutal de que los espacios dominados por los hombres rara vez permiten que una mujer triunfe sin resistencia violenta. El desenlace no puede entenderse solo como mala suerte. En clave simbólica, representa la reacción del sistema frente a quien osa desafiarlo. Maggie había probado que podía competir y ganar. Había dejado atrás las burlas, había llenado estadios, había demostrado disciplina, talento y coraje. Pero la historia le devuelve un castigo. Como si la osadía de una mujer que se atreve a brillar en un espacio prohibido solo pudiera resolverse con su destrucción. La violencia contra su cuerpo, en este sentido, no es solo un accidente deportivo, sino metáfora de la violencia histórica ejercida sobre las mujeres que rompen moldes. Lo más desgarrador es que incluso en ese estado, Maggie mantiene su dignidad. No suplica, no busca lástima. Pide lo que cree justo, que Frankie le permita morir en paz. Esa decisión la coloca en continuidad con la fuerza que mostró en el ring. Si en la primera parte de su historia luchó por conquistar un espacio, en el final lucha por conservar su identidad. Su cuerpo ya no responde, pero su voluntad sigue intacta. Y es esa voluntad la que hace de ella un símbolo aún más poderoso. Aunque la sociedad y el destino la golpeen, nadie puede arrebatarle la libertad de decidir. Este desenlace conecta con una larga tradición de mujeres que, al romper barreras, enfrentaron consecuencias trágicas. Pensemos en Hipatia de Alejandría, filósofa y matemática que desafió el poder religioso y fue asesinada por una turba. O en las sufragistas inglesas, que fueron encarceladas y violentadas por reclamar el derecho al voto. Maggie se inscribe en ese linaje de heroínas cuya grandeza se mide tanto por sus logros como por el precio que pagaron. Su tragedia no disminuye su valor, lo magnifica. El contraste con su familia se vuelve aún más doloroso en este punto. Mientras ella agoniza, su madre y hermanos siguen preocupados por beneficios económicos. No hay reconocimiento, no hay apoyo. Ese vacío revela otra dimensión del mundo hostil en el que Maggie se movía. No solo peleaba contra el machismo del deporte, sino contra la indiferencia de los suyos. Su familia encarna la normalización de la mediocridad, la aceptación pasiva de los límites impuestos. Maggie, en cambio, eligió la rebeldía, aunque le costara todo. Frankie, al aceptar su petición, se convierte en testigo y cómplice de su grandeza. Su decisión final es dolorosa, pero también reveladora. Comprende que la dignidad de Maggie vale más que cualquier prolongación artificial de la vida. Esa escena, donde desconecta la máquina y le da el último beso a la frente, es uno de los momentos más potentes de la película porque encapsula toda la paradoja de la lucha femenina. Incluso al final, su autonomía depende de que un hombre la reconozca. Maggie conserva su agencia, pero la historia nos recuerda que en un mundo de hombres, esa agencia siempre está mediada por ellos. La vigencia de esta lectura es innegable. Aún hoy, en el siglo XXI, las mujeres que ingresan en espacios tradicionalmente masculinos, la ciencia, la política, los deportes, el arte, siguen enfrentando resistencias, burlas y obstáculos. La historia de Maggie no es solo la de una boxeadora ficticia, sino el reflejo de una estructura que aún no ha sido desmontada del todo. Su tragedia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas mujeres han sido silenciadas, invisibilizadas o castigadas por atreverse a soñar más allá de lo que se esperaba de ellas? Y sin embargo, hay una esperanza en su historia. Maggie no fue derrotada espiritualmente. Sus logros no desaparecen con su accidente. Su lucha sigue viva en la memoria de Scrap, en el dolor de Frankie,
en los ojos del espectador que entiende que esa mujer no buscaba compasión, sino justicia. Esa memoria es lo que convierte su tragedia en legado. Como toda heroína trágica, Maggie nos muestra que la grandeza no se mide en la duración de la victoria, sino en la intensidad del combate. Podemos decir, entonces, que Maggie es una Antígona contemporánea, desafía las normas, paga el precio más alto y se convierte en ejemplo eterno. Su tragedia revela las fisuras de un sistema machista, pero también abre caminos. Porque aunque ella cae, su caída ilumina a quienes vendrán después. Cada mujer que hoy se sube a un ring, que entra a un laboratorio, que ocupa un cargo político, lleva en sus pasos algo de la lucha de Maggie Fitzgerald. Golpes del Destino no es, en última instancia, una película sobre el boxeo. Es una meditación sobre el lugar de la mujer en un mundo que aún la cuestiona. Y es también un recordatorio de que, incluso en medio de la derrota más dura, puede haber grandeza. Maggie no muere como víctima, muere como pionera. Y su eco sigue golpeando, como un puño que nunca deja de sonar.